que iréis uniéndoos al live. Buenos días a todos, Ro, Adri, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, hoy tenemos un live con un profesional, a ver, reconocido prestigio. Yo hace bastante tiempo que oí hablar de él a través de Fernando Martín. Conocía su trabajo, además es bastante bueno. Y a mí me parece un trabajo sobre todo interesante y novedoso porque la temática que él habla sobre esa organización de las cadenas faciales y demás, pues es uno de los temas que para mí es clave a la hora de entender muchos de los aspectos integradores del movimiento, vamos, a nivel funcionalidad y movimiento. Así que vamos a dar paso a Leandro, que se está uniendo, y le vamos a desear muy buenos días, Leandro. ¿Cómo estás? Buenos días, David. Nada, lo primero, gracias por la invitación y nada, contento y feliz de salir un poco de la burbuja, ¿no? Casi siempre estamos metidos en la burbuja del trabajo y ahora estamos metidos en otra burbuja. Entonces, una alegría poder salir de esa burbuja y retomar un poco aquello que nos mueve todos los días. Así que gracias y Sí, gracias a todos los asistentes también. sí, sobre todo eso, porque yo lo he hablado esta mañana con un grupo. La gente nos da las gracias a nosotros y yo digo que no, que lo que hay que dar es las gracias a vosotros, porque la iniciativa la hacemos porque la gente sigue queriendo estar atento y aportar. Si no, pues para hablar entre tú y yo, ¿sabes? Te llamo, que echamos un rato. Exacto, exacto. Perfecto. Leandro, cadenas miofasciales, la primera pregunta, cadenas miofasciales, vías miofasciales, líneas miofasciales, sistema miofascial. En un país Sí, dominado por el concepto, ¿cómo llamamos sí. a esto? Muy bien, nada, buenos días. Vamos a ver, eso como todo, ¿no? Hay que cogerse a algo, hay que cogerse a algo. Y desde el punto de vista de la evidencia científica, por así decir, el término cadenas miofaciales hoy por hoy es el más acertado, ¿vale? Las cadenas miofaciales pues vienen a ser, bueno, no se puede llamar solo interpretación, y si no, sí que es cierto que existe una serie de evidencias en cuanto a la disección de cadáveres desde una perspectiva más contemporánea, ¿vale? Donde se ha evidenciado que existen unas conexiones físicas entre distintos puntos del cuerpo, ¿no? La analogía más cercana que tenemos, o sea, nadie pone en duda, pues cuando hablamos de bíceps, pues tenemos origen, inserción y lo conocemos todos, y ese es el formato y la forma que tiene el bíceps y las funciones que tiene. Pero de una cierta manera, o sea, antes de llegar al bíceps, se ha visto que hay un tejido que reviste esa musculatura, pero no solo ese músculo, sino también todos los músculos cercanos y de alguna forma pues hay una conexión directa entre partes muy alejadas. Y efectivamente se puede también decir, vas a encontrar secuencias miofaciales, pues al fin y al cabo viene todo a decir que existe una continuidad de ese tejido, que si nosotros cogiéramos solo el ejemplo del bíceps, origen e inserción, veremos que hay una continuidad. Pero si cogemos de esa continuidad el tejido que está revistiendo esa musculatura, bueno, de una manera muy anterior y superficial, vemos que esa continuidad puede llegar, como en el caso desde el esternón, en la fascia pectoral, hasta los flexores de los dedos, ¿vale? Y eso no es una cuestión de interpretación o de simplemente patrones motores o vías cognitivas de estímulo, de eferencia, sino que físicamente existe una conexión que viene a corroborar todas aquellas otras teorías que sí que se han visto también que son correctas en cuanto a patrones de movimiento, etcétera. Y sí, efectivamente, hay una cantidad de términos que pueden hacer que la gente se confunda, ¿no? Pero efectivamente, secuencia miofacial, cadenas miofaciales, líneas, vías anatómicas, todo viene a atender a esa continuidad del tejido y que poco a poco se van conociendo más evidencias y Sí, también a cantidades, ¿no? sí, porque claro, desde aquellos míticos cadenas de movimiento de Basquets que algunos hemos leído hasta lo más Sí, reciente que hemos podido escuchar, por ejemplo, el famoso libro de Thomas W. Myers, exacto. y sus disecciones de cadáveres.
hasta la Exacto. exposición de Human Body in Motion, que tuvo tantísima Exacto. relevancia, donde se vio realmente, podemos llegar a entender que esa teoría que había de líneas miofasciales, incluso esos conceptos de sinergia muscular que luego dieron paso a lo de subsistemas de movimiento de Andrew Fleming, han pasado de ser un empirismo total hacia la ciencia. En este caso, tú eres doctorado en ese. ¿Tu tesis fue sobre ello? ¿Puede ser? Exacto, o sea, yo el tema del tejido facial y las fascias, pues ha sido un poco por accidente casi, ¿no? Efectivamente, en el año 2013 o 2014, pues por circunstancias profesionales y personales, yo tenía que finalizar mi doctorado. Y llegado a la Universidad de Valencia, pues le pregunté a mi director de tesis en aquel entonces, y que fue hasta el final, el profesor Juan Benavent, que necesitaba una línea de investigación. Casi que me daba igual lo que fuera. Y entonces cuando me habló de Fernando Martín, gran amigo, que ellos estaban empezando a mirar y tenían curiosidad de ver sobre todo, estaba saliendo todo aquello del uso del foam rolling, el roller master, y ahí pues tenía que, toda la base teórica, ¿no? El marco teórico de la tesis doctoral, efectivamente tenía que tocar el tema de las fascias. Pero yo en ese momento, y siempre lo digo en mis formaciones también, yo de fascia lo único que sabía que estaba el tensor de la fascia lata. Y salí del despacho y fui a buscar en Google directo y digo, bueno, el tensor de la fascia lata me suena, pero todo lo demás... Y en mitad, bueno, en el camino de la tesis doctoral, que fue sobre el uso del foam roller en un programa de entrenamiento para el hemisferio inferior, un programa de entrenamiento de fuerza, queríamos ver si existía alguna, bueno, si se afectaba en el desarrollo de las ganancias de fuerza utilizando el foam roller, el estiramiento estático o no utilizábamos nada. ¿Vale? Pero yo ahí me di con el libro de Thomas Mayer. Y contestando un poco a la primera pregunta, ya existen artículos científicos publicados que hablan de la evidencia sobre al menos 5 cadenas miofaciales, pero la ciencia en ese momento tenía que utilizar partir de algo. Y el único trabajo que estaba bien planteado era el de Thomas Mayer. Y Thomas Mayer, de hecho, llama líneas, o sea, las vías anatómicas y las líneas en lugar de cadenas. Entonces, todo es un poco de lío, pero en definitiva es mirar hacia dónde va la transmisión de las fuerzas, porque sí que es una de las características del tejido, y esa transmisión de fuerzas es donde se ve, y luego se utiliza el término cadenas miofaciales. Eso fue en el año 2015-16, esas 5 cadenas miofaciales. Y luego, de manera muy reciente, en julio-agosto del 2019, se ha evidenciado la existencia de otras 3 cadenas que son las de los brazos, y que Thomas Mayer las aborda, pero Thomas Mayer aborda la anterior y la posterior, superficial y profunda, y la evidencia ahora nos ha traído que tenemos una ventral, una dorsal y una lateral. Y ya tu segundo punto es muy curioso y no quita para nada el mérito de todo el trabajo anterior de Hilda Roth, de Busquet, de todos, porque sí que era una serie de evidencias clínicas de su trabajo del día a día y que hoy efectivamente se ve corroborado por la evidencia científica. Es decir, mira, incluso Pilates, incluso dentro de Pilates es muy curioso cómo han sido capaces de desarrollar tales metodologías y que hoy sí que se está viendo que hay una evidencia científica. O sea, que tenemos que saber que la anatomía tenemos que mirarla de otra forma, que ya lo hacemos todos un poco, pero que ya no es una cuestión interpretativa de que no, eso me lo ha dicho David no, o sea, podemos ir a la ciencia que vamos a encontrar material. Increíble. Leandro, ¿cuál crees que son 3 claves para entender la organización anatómica y la función de las cadenas miofasciales? Leandro, a ver si te veo, ¿lo escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Hola, Leandro. Muy buenas. Ahora. No te oigo. A ver. Empezamos a tener los mismos problemas. Anoche teníamos el problema con Pablo. Está cargando otra vez. A ver, es que estamos haciendo todo... está haciendo todo Instagram, directos y demás. ¿Vale? Porque la verdad que es que el tema... Perdonadme, voy a contactar con él también a través de los privados que tenemos. Porque es una pena.
el tema, pero ya os digo, es que todo el mundo está intentando. Ahora, vuelvo a entrar. Está viéndoles que digo, es que está Instagram totalmente fundido de live. Ahora. Bien. Leandro, retomo mi pregunta. 3 claves para entender la anatomía y función de esas cadenas miofasciales. Vale, perfecto. O sea, lo primero es saber que existe un tejido que reviste a cualquier músculo, ¿vale? Nosotros tenemos que entender el músculo primero, tenemos el epimisio, el perimisio y el endomisio, ¿no? Pero todos esos tejidos también son tejidos faciales, son todo lo que conocemos por tejido conjuntivo, tejido conectivo, eso es tejido facial. Si cogemos el epimisio, que es digamos que la parte más superficial del vientre muscular, de una manera muy inmediata está el tejido miofacial. Por eso también se habla, o sea, miofacial, el mio viene de músculo, facial viene de fascia, ¿vale? Entonces, ese tejido miofacial efectivamente le está inserido dentro de la musculatura, con lo cual cualquier movimiento que el propio músculo haga, se va a cortar o se va a expandir radialmente, estará interfiriendo en la disposición de esas fibras de colágeno que son aquellas que conforman el tejido miofacial, ¿vale? Entonces la primera clave que debemos saber es que existe una conexión física, de igual manera que nadie pone en duda que cuando el músculo se acorta, él va a tirar de origen, inserción y va a generar un movimiento. Existe otro tejido también que está inserido en la musculatura y que aunque el músculo se esté moviendo de manera longitudinal, de manera perpendicular, esas fibras de colágeno se van a mover. Entonces, el contacto existe. La segunda clave es esa transmisión de fuerzas que existe. Y esa transmisión de fuerzas, yo siempre digo también en mis formaciones, esto es un concepto que no viene a excluir nada. O sea, somos un país de conceptos y somos un país de métodos nuevos que vienen a excluir todo lo demás. No, el concepto de las cadenas miofaciales es algo que viene a incluir una serie de contenidos y de conocimientos que van a corroborar todo aquello que ya estábamos haciendo. Pero es que además de conocer todo el funcionamiento del sistema cognitivo y los patrones de aferencia, etcétera, etcétera, pero es que hay unos mecanismos mucho más físicos que nos apoyarán todo lo que sabemos. Entonces, la primera es el contacto físico que existe, la segunda es la capacidad de transmisión de fuerzas que se da por ese movimiento, sobre todo de las fibras de colágeno. El colágeno es el que da estructura y la elastina, que es otra proteína especializada, otra fibra, es la que da la capacidad elástica de ese tejido, ¿vale? Y la tercera clave es que es un tejido que tiene una capacidad de adaptación brutal. Sus dos capacidades son plásticas y elásticas, es decir, él puede asumir cualquier forma y de hecho es una de las características de ese tejido, que es dar forma a la musculatura, pero que el hecho de insistir en determinados patrones de tensión y de compresión, esa forma se puede ir modificando, ¿vale? Entonces serían esas 3 claves así iniciales, ¿no? Que hay un contacto físico, que hay una capacidad de transmisión de fuerzas y según la característica de esas fuerzas que se van transmitiendo, hará que ese tejido adopte distintas formas, pudiendo facilitar el trabajo, bueno, en ese caso objetivo, o incluso interferir. Vale, pues entonces la cuestión es clave. Si nosotros entendemos cómo esa transmisión de fuerza se produce de un punto a otro mediante la contracción de un músculo, independientemente de su situación, lo que estamos diciendo es que el trabajo sobre las líneas fasciales tiene que ser multiplanar. Efectivamente. Y lo mismo, ¿no? Todo aquello que ya conocíamos, pues se viene a corroborar por esa disposición de las cadenas. Pues las cadenas que gozan de evidencia, pues estamos hablando de las cadenas, la cadena posterior superficial. Luego también tenemos otras dos, que son las funcionales. Las funcionales son aquellas que unen desde los flexores del carpo, pasando por flexores del codo, por toda la parte de aducción del hombro, el pectoral, abdominal y oblicuo contralateral y el aductor
del muslo de la cadera contralateral también. Esa es la anterior. Y por el contrario, la posterior vendrían los extensores de los dedos, extensores del carpo, extensores del codo y también la parte del deltoides, dorsal ancho, el glúteo contralateral y tensor de la fascia lata contralateral. Esas son las principales. Y luego vamos a encontrar las espirales, una cadena espiral que empieza por suboccipital, pero ya de aquí el cambio de lado, de suboccipital va a cambiar de lado, pasando por debajo de las escápulas, dando la vuelta en serratos anterior, pasa por oblicuo contralateral, baja por toda la parte posterior de la pierna y vuelve a subir ya por la parte medial, volviendo a llegar hasta el punto. Esa es la espiral. Y luego las laterales, que las laterales son muy demandadas en todas aquellas actividades pues, de ambulación o de carrera, donde también tenemos una posición mastoide y bajando por todo intercostales, toda la parte de la cadera, la parte tensora fascial lata, trato iliotibial, llegando hasta el maléolo lateral. ¿Vale? Entonces ahí estamos viendo pues todos los planos y todos los movimientos. Y lo que tenemos que saber, que lo que estaba hablando antes, que claro, y sí nos vamos a encontrar y os encontraréis. Una característica importante que tiene el tejido es que, bueno, muchas veces nosotros se nos olvida, sobre todo los que venimos de la educación física pura y dura, que dentro de lo que es el simple acto de contracción muscular, ¿vale? Nosotros, bueno, actina, miosina, los puentes cruzados se encajan y tenemos esa visión un poco ni siquiera en 2D, en 1D, ¿no? Que la cosa se encaja, pero se nos olvida que cuando hay una disminución de la longitud de la musculatura hay una expansión radial, o sea, por el principio de manutención del volumen se tiene que mantener. Claro, si el músculo es así y yo acorto sus extremos, el músculo tiene que seguir manteniendo el volumen hacia el otro lado. Exacto, con lo cual ya se ha visto que si esa capacidad de expansión radial está limitada por un exceso de rigidez del tejido miofacial, su capacidad de generar trabajo se ve afectada. No la fuerza, son cosas distintas. Fuerza por un lado, trabajo. Pero, y eso es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros que tenemos uno de nuestros muslos, el pantalón de nuestro muslo. Si lo cogemos ahora y damos una vuelta al pantalón, veremos que ese tejido está más apretado, aprieta mucho más. Entonces mi capacidad de trabajo con ese extensor de rodillas se verá limitado. No de fuerza, la fuerza la seguiré teniendo la misma ante la misma expansión radial, pero sí que generaré menos trabajo porque podré expandir radialmente menos. Con lo cual, y eso, esas adaptaciones de rigidez del tejido se dan sí o sí. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues con el simple uso de un roller massager, ¿vale? Un rodillo. Cuando tú le pones a tu cliente o a tu atleta y le vas a pasar el roller massager por la pierna, él dirá, o por el muslo, dirá, ay, me molesta mucho, madre mía, cómo me molesta. Y si vas a la otra, a lo mejor no tanto. Esos son indicativos de que hay más receptores de dolor en ese tejido más rígido, con lo cual hay una más rigidez, con lo cual ese trabajo estará limitado. Pues el principio del trabajo de las cadenas miofaciales vienen a ser, entendiendo que hay una transmisión de fuerzas hacia todos esos sitios, que ese tejido tenga unos niveles de rigideces bastante similares hacia sus homólogos, ¿no? Ese es un poco el principio de todo. Vale, hay una cuestión, nos están enviando mensajes y hay dos preguntas, porque claro, la gente al hablar de líneas fasciales enseguida piensa ya en roller, en entrenamiento y demás. Y sobre todo, mira, hay una pregunta que nos hace Fernández Juanmi, ¿vale? Y es muy interesante porque dice, ¿cómo afecta o cómo se relaciona el trabajo neurodinamico y la movilización, estiramientos de cadenas fasciales, si es que hay relación? Porque claro, no nos olvidemos de que el tejido nervioso también, y por el trabajo de líneas fasciales y ideas fasciales que promovemos, es un trabajo de amplitud, de movimiento. Entonces, claro, si entendemos que el músculo, si no tiene capacidad de generar longitud, tensión, trabajo y fuerza, el nervio también se ve afectado por pasar dentro de ese tejido. Por supuesto, a ver, los nervios, y sabemos, ¿no? Los nervios, pues vamos a coger cualquier musculatura, pues tenemos un vientre muscular, tenemos otro vientre muscular y ese nervio está pasando por ahí. El trabajo de estiramiento neurodinámico lo que busca, efectivamente, es, bueno, en amplitudes de movimiento muy elevadas, generar algo de deslizamientos, ¿vale? Entre lo que sería el contacto del nervio
con el vientre muscular. Y esos deslizamientos harán luego con que ese nervio no tenga tanta opresión, por un lado, ¿vale? Pero no nos olvidemos de que esas musculaturas, de manera independiente, también están revestidas de un tejido, que si ese tejido está más rígido o, por ejemplo, tiene alguna adherencia, una adherencia sería un acúmulo de fibras de colágeno en determinados puntos, y si ese músculo al moverse está adherido a ese nervio, por ejemplo, cuando ese músculo se mueva de una manera voluntaria o por lo que sea, de manera involuntaria, estará afectando el nervio también, porque le va a arrastrar, hay una característica que se llama el arrastre, ¿no? Entonces, el trabajo de estiramientos neurodinámicos sí que tiene el objetivo principal actuar en las vías nerviosas, pero el trabajo de líneas faciales o la utilización de accesorios para movilizar el tejido o para disminuir la rigidez del tejido, el objetivo principal es ofrecer independencia de trabajo, ¿vale? Que cuando el bíceps tenga que hacer su trabajo, él se acorte y se elongue, hay una distensión, una expansión radial, pero sin afectar todos los vecinos que tenga alrededor suyo, incluso los nervios, pero no son los nervios, también las arterias y otras estructuras del cuerpo. ¿Vale? No sé si he contestado, ¿eh? Sí. Juanmi, ya te digo que yo le conozco, es un fisioterapeuta, es un especialista en balonmano y claro, la amplitud de movimientos y demás es importante. Además, creo que esa organización facial da respuesta a los patrones genéricos, ¿no? Que todo lanzamiento tenga un patrón genérico en rotación interna y rotación externa, que un shoot se organice de esa manera. Vale, Leandro, hay muchísimas preguntas. Yo, como primera aproximación, te voy a hacer una más y yo si quieres, te invito a que volvamos a quedar otro día en esta cuarentena que nos vamos a tener, si te parece bien, ¿vale? Sí, entonces, sí. Te voy a hacer otra pregunta que nos ha hecho Alberto Jabaloyes a través del WhatsApp, que dice, en relación a la higiene postural a la hora de realizar los estiramientos, entendemos higiene postural ya de una manera un poquito diferente a lo que nos han transmitido, como hablamos el otro día con Raquel. ¿En qué medida interfiere ese concepto de trabajo de estiramientos para la higiene con el concepto de cadenas miofasciales? Porque claro, cuando siempre se ha transmitido lo de que estirar, tú estás hablando de que no, de que hay que generar tensiones. Entonces eso a la gente muchas veces le hace ¡plaf! Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Claro. A ver, primer concepto, lo que se busca en el trabajo de cadenas miofasciales, por decirlo de alguna manera, es buscamos la elongación de los tejidos, ¿vale? Y la elongación tiene que venir acompañada de algo de tensión, es decir, yo para que elongue la musculatura anterior tengo que generar un estiramiento activo, tengo que contraer, hacer una contracción muscular. Aquí, y a lo mejor por eso dará para más charlas, pero el músculo solo hace dos cosas, no hace ninguna otra más, solo hace dos, o se contrae o se relaja. El músculo en sí como componente contráctil no puede estirarse, ¿vale? Lo que se estira es el tejido que lo reviste. Entonces, como os he explicado antes, mira, a ver si lo tengo aquí rapidito. Vale, este concepto que acaba de decir, el músculo no se estira, lo estira el tejido que lo reviste, nos dará para un live entero casi, porque ha roto con muchas de las cosas que teníamos en la cabeza, ¿no? Aquí yo tengo una representación de lo que es un vientre muscular, ¿vale? Entonces ese es un vientre muscular y cada una de esas tiras pues puede ser un endomisio, ¿vale? Un endomisio que está revestido por su tejido. Entonces y además no sé si podéis ver aquí, tengo algunas líneas blancas que sería la representación del colágeno en sí, ¿vale? Cuando el músculo se contrae, él se va a contraer. Lo único que va a hacer es estirar el tejido facial. Él no puede hacer otra cosa. Entonces, para que haya estiramiento en el tejido, el músculo se va a contraer. Con lo que se busca en toda esa, en facilitar la movilización del tejido miofacial inducido por el movimiento, movilizar es ponerlo en actividad. Son generar una serie de estímulos que son afines al buen funcionamiento de su sistema. Y el buen funcionamiento del sistema miofacial es que tenga la capacidad de transmitir fuerzas, pero también conserve su capacidad elástica, que es la capacidad de que cuando él se deforma, una vez se elimina esa fuerza de deformación, asuma su estado original. ¿Para qué? Para volver luego a trabajar.
Con lo cual, el estimular de una manera equilibrada, intentando contestar al compañero en cuanto a la postura, porque la postura, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos que empezar a ver es que, o sea, existe un tejido que se va a adaptar a las cargas de trabajo que tú le das. Es que esa es la clave. Clásico. Yo estoy así de lado, ahora mismo, que llevamos aquí media hora sentado, o sea, media hora sentado, energéticamente para el cuerpo no es viable a que haya contracciones isométricas de todos los electores de la columna para mantener mi postura. Así aguantaría lo que aguanta una contracción isométrica. En cuanto el cuerpo, la musculatura percibe, el cuerpo percibe que esa postura se va a mantener, el tejido miofacial alrededor de esa musculatura empezará a sintetizar más fibras de colágeno. ¿Para qué? Para soportar esta carga. Pero imaginar, y de hecho nos pasa a todos, si estamos así, no nos enteramos, ¿vale? Cuando nos levantamos, a partir del momento que nos levantamos, notamos como hay una rigidez, un exceso de rigidez en esta zona. Ese exceso de rigidez es el tejido miofacial, sin embargo, que se está adaptando a esta carga de trabajo, que es tensión constante, ¿vale? Cuando nos levantamos, madre mía, cómo me molesta. Pero enseguida que empiezo a moverme, ese estado de rigidez va desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya el músculo se empezará a contraer, a relajar, y los tejidos se reorganizan. Se redistribuyen. Y a nivel ya bioquímico incluso también empieza a haber una facilitación para sintetizar más fibras de elastina que fibras de colágeno. Con lo cual, a la hora, por intentar dejar algo al compañero de la higiene postural, son seleccionar una serie de ejercicios que movilicen esas cadenas miofaciales de manera equilibrada, que es otra pregunta que me hacen mucho. Ya, pero si un lado está más deformado o acostumbrado a que el otro, ¿no haces 10 repeticiones a un lado y 5 a la otra? Eso, no. El estímulo igual para ambos, porque el que trabaja poco tiene que aprender a trabajar, pero el que trabaja mucho tiene que aprender a trabajar cuando ese que trabajaba poco empiece a trabajar. Claro, estamos hablando de un efecto sistémico. Efectivamente. Vale, porque al final una de las cosas que yo creo que se quiere transmitir es que aunque haya líneas descritas, no significa que no interactúen entre ellas. Hombre, sí. Es que claro, nosotros venimos de la anatomía en un D. Venimos de la anatomía es de la época de Sócrates, de Platón, discípulo de Sócrates, pero Sócrates, discípulo de Platón, donde para entender el sistema tenemos que conocer cada parte. Y nos hemos ido a los puentes cruzados, actina, miosina, y se nos ha olvidado todo. Sí. Pero no. Luego, afortunadamente, vino Aristóteles, que ya la osteopatía, por ejemplo, recoge mucha información de ahí, que sí que dice que para entender el todo tienes que conocer cada una de las partes, pero sin olvidar que cada parte forma parte de ese todo. Sí, no. Es imposible tocar una pieza sin interferir en todas las demás. Desde luego que la frase del todo es mucho más que la suma de sus partes coge relevancia. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás con el nene también. Yo sé que a todos nos encantaría tener a cada uno de los invitados todo este tiempo, pero lo que no queremos es tampoco generar muchísima demanda de ellos. Entonces, yo creo que una charlita de 20 minutos hoy, dentro de una semana, si quieres, volvemos a contactar con algo más específico. Por ejemplo, yo te invitaría a que habláramos un poco de las mecánicas de estiramiento, porque hemos pasado de estirar el músculo a hablar de estiramientos dinámicos y globales, y al final volvemos a caer en pensamientos reduccionistas en vez de entender lo que tú has dicho, ¿no? Vamos incluyendo cosas. Es importante estirar de todas las maneras posibles. Claro, aquí es otra de las cosas que hablo también, o sea, para mí cada vez que tengo una persona delante la tengo que entrenar o tratar o como queráis llamar, ahora ya se ha hablado bastante de ello. Yo la imagen que tengo en mi cabeza es que, vale, yo llego con un container de todo lo que he ido viendo desde los 18, 19 años de edad, y en ese momento tengo que saber qué es lo que voy a utilizar. Para ello tengo que conocer el funcionamiento de todo, del estiramiento estático, del estiramiento balístico, del dinámico, FNP. No se trata de solo utilizar el estático o de no utilizarlo jamás,
Porque el estiramiento estático, al fin y al cabo, es un estímulo que genera una contracción muscular. Es que el músculo no hace otra cosa. El músculo solo hace dos cosas: se contrae o se relaja. Que a ese tipo de contracción muscular, que es una contracción isométrica, la resistencia pasiva es una contracción isométrica. O sea, el músculo se contrae y no modifica su longitud. ¿Que le hemos puesto el nombre de estiramiento estático? Pues bien, pero es una contracción muscular. Y efectivamente, si estás en un estímulo de 5 minutos de isometría, que es resistencia pasiva, pues su capacidad de trabajo que va a venir a continuación está deteriorada. Pero no quiere decir que el estiramiento estático deteriore el trabajo que viene a continuación. Al final va a depender de la dosis, Los estudios que evidencian entre 30 o menos de 30 segundos no alteran la fuerza, más de 1 minuto y medio se altera la fuerza en 1 minuto y medio. Perfecto, Leandro. De verdad, muchísimas gracias. Teníamos muchas ganas de conocerte. Ya le podéis seguir, leandroferreira.es. Seguramente te bombardearán esas consecuencias de todo esto. Puedes escribirme y yo, dentro de lo posible, sí que contesto a la gente, aunque luego a veces pasa un mes y medio, pero contesto. Sí, doy fe que a nosotros nos contestaste rápido. Nos vemos dentro de una semanita y media, Leandro. ¿Vale? Muy bien. Si tú quieres, un saludo, gracias y que tengas muy buen día. Gracias, un saludo a todos. Chicos, pues ya sabéis, las 3 claves: conocer la anatomía desde algo mucho más que la perspectiva origen-inserción, la influencia y la necesidad de la transmisión de fuerzas y la gestión de fuerzas a nivel triplanar, ¿vale? Y luego, sobre todo, entender pues esas relaciones entre lo que es el acortamiento del tejido, esa fisiología muscular, que yo creo que ha sido increíble, ¿vale? Uno de los, ya sabéis, estamos tratando de acercaros a profesionales que aportan muchísimo. Para nosotros, Leandro es una de las bases sobre las cuales el sistema de Qualis, de todo el trabajo de trabajo miofascial y movilidad, se ha ido fijando en los últimos años y bueno, pues yo creo que ha sido increíble. Nos quedan, ya te les digo, 25 minutitos y vamos a contactar ahora con otro de los integrantes del equipo de Qualis, que es Manolo Barea, que tiene que estar por aquí. Si nos saluda, le metemos directamente, porque Manuel también, además es bastante estudioso y especialista de los efectos sistémicos y demás, nos traía un tema que él quería desde el tiempo que está trabajando con nosotros y que creo que también os puede ayudar a entender. Manolo va a estar 2 días con nosotros, va a estar hoy y va a estar el lunes con nosotros directamente, porque el lunes tenemos otro trabajo con un fisioterapeuta y el lunes van a hablar del alto rendimiento y la inclusión. ¡Wow, Manolo! Te vemos girado. Me he girado. Vale, y hoy Manuel nos va a hablar un poquito bueno, dentro de todo lo que está apareciendo, porque claro, este trabajo sinérgico de vías miofasciales, el trabajo del ejercicio correctivo, al final está más o menos generando unos campos muy, muy profundos de interacción entre lo que sería el propio entrenador y el fisio, y a veces se confunden términos, se generan términos. Manuel, hoy vienes a hablarnos un poco de cuál es el papel del fisioterapeuta en todo este tipo de metodologías de trabajo y cómo ayudar a los fisios a generar una sinergia, ¿no? Sobre todo de conceptos y de programación. Buenos días, Manuel. Buenos días, David. Aquí, bueno, si escucháis ruido, están los peques por ahí dando saltos por la casa, así que bueno. Pobres. Están los pobres sin poder salir demasiado. Bueno, sí es verdad que lo que nos ha dicho, bueno, lo que nos ha comentado Leandro nos viene muy bien para enlazar ciertas cosas. Yo, bueno, una cosa que escuché también a un compañero en un curso me resultó muy gráfica y, aparte de graciosa, ¿no? Un poco, pues, somos andaluces, tú sabes, un poco, no solo el estereotipo, es verdad que, bueno, un poquito es la teoría de la sábana bajera, dijo él, ¿no? Me resultó muy curioso cómo enlazó el tema facial con la manera en la que hacemos una cama, ¿no? Si nos ponemos a mirar, cuando nosotros hacemos una cama y colocamos la sábana que va a pegar al colchón, primero tengo que colocar una esquina, luego tengo que colocar otra esquina y luego tengo que colocar otra. Una vez que he colocado las 4 esquinas, ¿no? Que digamos ya tengo la sábana más o menos enfocada en el sitio,
se quedan arrugas, ¿no? Esas arrugas para yo poder tener la sábana totalmente lisa y que luego no me moleste cuando estoy durmiendo, tengo que ir tirando de un sitio y tirando de otro, ¿no? Eso es un poco lo que venía hablando también Leandro anteriormente, y es lo que realmente creo que nosotros, como fisioterapeuta, también debemos hacer, ¿no? Es algo que no solo la sábana no se va a colocar de una manera pasiva, no se coloca sola. Sí, necesitamos ejercer fuerza para que esa sábana se coloque, ¿no? Es algo que nosotros defendemos también desde Qualis, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y es que solo con el trabajo pasivo es imposible que un paciente o que un cliente a posterior, consigamos con él la máxima funcionalidad posible, ¿no? Porque, bueno... Claro, es que esa es una de las cuestiones, ¿no? Cuando Qualis como sistema de trabajo habla del plan correctivo, que es lo que hablábamos el otro día con José, ¿vale? Sí. No más que del ejercicio, choca con un concepto que desde la fisioterapia se ha empezado a promocionar fuerte, que es, claro, lamentablemente tenemos que hablar de ello, que es lo del ejercicio terapéutico, ¿verdad? Claro. Porque claro, todas estas metodologías que Leandro luego trabaja se tienen que encuadrar dentro de una forma de trabajo sí o sí, en relación a un trabajo de fuerza y tal. Entonces, bueno, nosotros seguimos adscribiendo a la nomenclatura que utilizamos porque es una nomenclatura global, ¿no? El plan de ejercicio correctivo. Pero claro, ¿cómo encaja el fisio para entender, dentro de toda esta vorágine de conceptos, ese plan correctivo que incorpora muchas cosas? De hecho, tu minicurso que está gratuito en el canal de Qualis Motus de movilidad puede ser perfectamente entendible desde la visión fisio que desde la visión entrenador. Entonces, ¿cómo el fisio entiende ese plan correctivo? Bueno, yo creo que es una deficiencia, ¿no?, que tenemos realmente los fisios ahí en ese aspecto. Nosotros creo que se nos ha formado de una manera contradictoria, ¿no? Es lo que hemos hablado antes, se nos habla de abordaje global, de trabajo facial, pero luego cuando hablamos de manera activa, ¿no?, el trabajo activo cuando yo estudié la carrera ya hace bastante tiempo, ahora ya parece que las cosas están cambiando un poco, siempre se nos intentaba colocar que eso únicamente el trabajo que realizábamos era un trabajo muy analítico, ¿no? De hecho, muchos compañeros todavía lo siguen haciendo y es que únicamente hacen un trabajo analítico. Sí es verdad que el fisio, en ese plan correctivo, ¿no?, que tú has hablado anteriormente, tiene muchísimo más peso en esas primeras fases, ¿no? Como generador de aprendizaje, ¿no? El fisio tiene que empezar a generar ese aprendizaje, pero ese aprendizaje no es únicamente pasivo. Cuando realizamos una maniobra pasiva estamos desencadenando aferencias, pero esas aferencias después, para que se instauren dentro del programa motor, necesito un componente activo. El sistema nervioso, para integrar esa aferencia, necesita que realice un movimiento activo, ¿no? Esa transmisión de fuerza de la fascia no tendría ningún sentido sin un trabajo activo. Ahí es donde yo creo que el fisio tiene lo que hemos comentado, ¿no? El fisio es verdad que tiene que conocer todo el proceso. Yo entiendo que el fisio tiene que conocer el proceso desde el principio hasta el final, desde lo que nosotros llamamos la fase de aprendizaje, que es donde nosotros tenemos más fuerza o deberíamos tener más peso. Si hablamos de readaptación o si hablamos de una persona lesionada, son las primeras fases, ahí donde tendríamos que tener más fuerza, pero necesitamos conocer el proceso completo. No podemos quedarnos únicamente en el trabajo analítico, en el trabajo, sobre todo más que analítico, en el trabajo pasivo, ¿no?, más que en el trabajo analítico. Últimamente, sí es verdad que la escuela australiana, ¿no?, con Deborah Falla, que habla mucho de control motor a nivel cervical, cosas muy específicas. Se está avanzando mucho en fisioterapia, se están dando muchas formaciones, muchas ideas en relación al control motor analítico, que obviamente es una herramienta súper potente, muy eficaz, a corto plazo, ¿no? Es algo que a corto plazo da muy buenos resultados y se ven resultados realmente espectaculares, ¿no? Después de hacer un trabajo pasivo global, ¿no?, en el que yo intento, con la sábana bajera, ¿no?, esa que he comentado antes, intentar repartir las tensiones en el cuerpo lo máximo posible, y si en algún momento tengo que intervenir con una terapia invasiva en un punto, intervengo. Si tengo que intervenir con estiramiento, intervengo, aunque luego me asegure de que todo el sistema globalmente se quede bien.
si eso lo fijo de manera, bueno, con el control motor analítico, que es lo que ahora, digamos, está más de moda, ¿no? Un poco también lo que dijo el otro día José, ¿no? Nos movemos un poco por las modas, ¿no? El entrenamiento se mueve por las modas, la fisioterapia también se mueve por las modas y eso es un problema, ¿no? Pero el control motor analítico ahora tiene mucha fuerza y ese yo creo que es muy útil, pero no podemos solo quedarnos ahí. Tenemos que conocer también todo el proceso y seguir avanzando hasta, bueno, hasta lo que hablé un poco ayer cuando conectamos, ¿no? Desde la camilla al lanzamiento, tenemos que conocerlo y nosotros, junto con los entrenadores, tenemos que establecer sinergias para que al final lo que a nosotros nos interesa es que la funcionalidad de nuestro paciente o de nuestro cliente o de nuestro deportista sea máxima, ¿no? Realmente tenemos que buscar su bien y no nuestra comodidad, ¿no? Si nuestro interés no tiene que ser solo quitar el dolor. El dolor es una cosa que ahí está, tenemos que quitarla porque crea interferencias, pero nuestro objetivo principal y por lo que viene a nosotros un paciente no es para que le quitemos el dolor. Realmente un paciente viene a nosotros porque, bueno, si es una ama de casa y quiere coger a su hijo, a ella no le preocupa el dolor, a ella le preocupa no coger a su hijo. Si tenemos un deportista que es corredor, a él no le importa el dolor realmente, lo que le importa es que no puede correr. O sea, eso que acabas de decir, yo lo quiero, perdona que te haya interrumpido, yo lo quiero remarcar. Muchas veces estamos vendiendo nuestro servicio a través de quitar dolor, ¿vale? Eso, incluso desde los readaptadores y desde la parte de actividad física, muchos entrenadores están generando formaciones para quitar el dolor, en vez de entender que cuando una persona, y al menos así lo hacemos desde Qualis, y yo claro. sé que tú también, es decir, el grupo de Qualis entero tiene muy claro que cuando una persona viene con un problema, la sintomatología, es decir, el dolor, la restricción no es el verdadero problema. Vale, tú no quieres que yo te quite un dolor en el lumbar, tú lo que quieres es volver a correr. Entonces, eso obliga al fisio a dos cosas. Una de la que hablaremos el lunes, que es a trabajar transdisciplinarmente, pero la segunda es a dejar de trabajar de manera lineal. Es decir, ahora hago una punción seca, dependiendo de los síntomas, vienes y hacemos esto, sino que es necesario que empiecen a hablar de planes tridimensionales. Es decir, a la vez que aplico una técnica X de fisioterapia, tengo que estar necesariamente reforzando con un trabajo de fuerza y a su vez reforzando con un trabajo de mejora y optimización de un patrón de movimiento. Con lo cual ya volvemos a lo mismo. Manolo, estamos condenados a entendernos. Cada uno con sus herramientas. Totalmente condenado. Es que, bueno, yo creo que en ciertos aspectos, yo sí es verdad que como tengo ambas formaciones, soy licenciado en Ciencias del Deporte, soy fisioterapeuta, creo que a lo mejor tengo una visión un poquito más amplia, ¿no? Y yo esa lucha constante que hay entre unos profesionales y otros no la entiendo porque en ciertos aspectos somos prácticamente el mismo profesional, ¿no? Con herramientas diferentes. Con herramientas diferentes, en ciertos aspectos, no en todos los aspectos, pero bueno, nosotros tenemos una ventaja que es que en un momento determinado del trabajo con el cliente o con el paciente tenemos las manos, ¿no? Y tenemos unas herramientas de las que el entrenador no dispone, pero viceversa, ¿no? Al contrario, en otro punto del trabajo, ellos tienen herramientas que nosotros no tenemos. Entonces, bueno... Mira, es que eso es la falacia de los extremos. Es decir, cuando yo he defendido esta frase y la defenderé siempre, un entrenador y un fisio son el mismo profesional con con herramientas diferentes, y los argumentos para tirar al suelo esa frase, que me parecen absurdos, son, hombre, a un tío con parálisis cerebral y luego, y eso dicen los fisios, y los entrenadores dicen, claro, a un halterófilo es que nos tenemos que ir a los extremos en vez de entender que en el 80% de los casos tenemos que trabajar. Y luego hay unos casos excepcionales, que por eso existe una carrera de fisioterapia y existe una carrera de ciencias del deporte, en el que, y todavía lo puedo debatir mucho, ver si realmente en una parálisis cerebral un entrenador no puede o no sabe ayudar, ¿vale? Y a lo mismo en una mejora de la movilidad. Claro, entonces, ayudar siempre. Es que eso es... Una cosa es que tú ayudes y otra cosa es que te metas en un terreno en el que no tienes conocimiento, pero es que estamos hablando de conceptos diferentes. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es, bueno, el ego, ¿no? Que es donde un poco yo creo que tenemos el problema. Pero bueno. Vale, Manolo, y entonces tú que llevas trabajando con nosotros, bueno, yo te conozco a ti, que creo que desde el 2012, una cosa, 2012, 2013. Sí, puede ser, más o menos. ¿Vale? Porque estábamos todavía con Cibra cuando yo te conocí. ¿No? ST Solution, creo, ¿no? Puede ser exacto, fíjate, hace muchos años de eso. A mí me gustaría que tú dijeras a los compañeros fisioterapeutas y sobre todo estudiantes de fisioterapia que puedan estar viéndonos aquí,
¿En qué se basa ese cambio de paradigma para entrar en la generación de ese plan correctivo? Es decir, cambiemos la visión. ¿Cuáles son las claves necesarias para que un fisioterapeuta sea capaz de ampliar sus recursos? Porque, claro, está muy claro que todo el mundo dice lo de la generación de los equipos. Sí. Materialmente, económicamente, es decir, hay circunstancias en las que no se puede y no se puede derivar, porque la derivación ya sabemos lo que conlleva, sí, ¿vale? Sí. Entonces, yo prefiero, de hecho, yo me estoy formando como fisioterapeuta y acabando la carrera de CAF, pero para los fisios que salen puramente de fisio, a la hora de generar esta amplitud de conocimiento, ¿cuáles son las claves que deberían trabajar? Bueno, yo creo que inicialmente hay que abrir un poquito la mente, ¿no? Es algo que a mí me parece fundamental y que, bueno, es lo que hemos dicho antes un poco, no podemos, si nuestra búsqueda es la búsqueda de la funcionalidad y ayudar a la persona, no podemos quedarnos en algo totalmente, algo parcial, algo totalmente analítico. Es que no tiene ningún sentido que no abramos nuestra mente hacia algo muchísimo más global. Es algo que, y sobre todo al ejercicio físico, ¿no? Y a la actividad física, al uso del ejercicio físico para mejorar la funcionalidad de nuestro paciente. Yo lo vi muy claro, sí es verdad que, bueno, yo siempre he sido una persona muy abierta de mente y yo siempre escucho, ¿no? Antes de hablar. Yo creo que es más importante escuchar y se aprende mucho más escuchando a la gente que intentando quedar por encima de la gente, ¿no? Yo soy una persona que escucho mucho y, bueno, la primera vez que escuché o que te escuché hablar, ¿no? Un poco del sistema de trabajo que ya en aquel momento proponías, que ha evolucionado. Bueno, en base no hay mucha diferencia, pero hemos ido evolucionando, ¿no? Desde Quali se ha ido evolucionando. Ese sistema de trabajo ya me movió de manera interna y ya vi que, bueno, que era una manera, yo pienso que es la manera más apropiada de trabajar y es que, bueno, no podemos quedarnos con una visión reduccionista, ¿no? Y tenemos que abrirnos un poquito más a otros profesionales, a otros compañeros y a otros... Bueno, sí es verdad que los fisioterapeutas tenemos muchas herramientas, ¿no? Porque hay muchísimas técnicas, pero bueno. Te saco del apuro porque yo sé que es un berenjenal, perdona que te haya hecho esa pregunta, ¿vale? Pero yo ahora te voy a hacer otra y es, ¿esto no haría caer el modelo tradicional del negocio de bono por sesión, tanto para el entrenamiento personal como para la fisioterapia? O sea, estamos diciendo que ese modelo no se adapta a la realidad del paciente y el tratamiento. Por supuesto. Es imposible protocolizar. Es algo que, bueno, a lo que yo creo que estamos muy encorsetados, ¿no? También los fisioterapeutas, porque venimos de una rama sanitaria muy influenciada por los médicos. Creo que también lo comentó el otro día José Lu, ¿no? Cuando habló de la redactación. Estamos muy encorsetados a los protocolos, ¿no? Es imposible realmente establecer un protocolo claro con un paciente. Tenemos que tener un sistema de trabajo desde dónde vamos, hacia dónde llegamos, pero con una evaluación, siempre una valoración continua. Por eso es importante lo que tú dices, ¿no? Que el bono de sesiones o en la sesión al final no me va a llevar a la funcionalidad completa del paciente. Yo no puedo tratar al paciente un día y volver a verlo a las 2 semanas, volver a verlo a los 3 meses, volver a verlo a la semana. Eso es imposible. Necesito tener una evolución, ¿no? Ver una evolución con él, sobre todo si estamos hablando desde este punto de vista, ¿no? Obviamente el trabajo físico, el trabajo correctivo, ¿no? Que proponemos es algo que es totalmente revisable y tenemos que hacerlo día a día. Necesitamos una evaluación continua. Sí, yo también lo pienso. Yo, si queréis, y esto es lanzo una propuesta a la audiencia, si queréis un día le dedicamos a hablar del modelo de trabajo, los pros y los contras, porque yo también lo he defendido. Claro. Y, por ejemplo, la gente de Barcelona, que no sé si está Dani Ortigosa todavía escuchando, yo me acuerdo que cuando vinieron a vernos y a conocer lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, les petaba la cabeza cuando hablábamos, no, nosotros no cobramos por sesiones, tampoco es eso de group classes, tenemos un modelo mixto muy, muy complejo donde el entrenador se hace una serie, bueno, en fin, una serie de cosas. Sí, ahí está Dani que le explotó la cabeza. Manu,
Yo creo que, a ver, ha sido bastante interesante. Se me quedan muchas dudas en el tintero, porque creo que uno de los principales problemas que está habiendo para que el fisioterapeuta amplíe su mira hacia la parte más activa es la gran demanda del dolor, ¿no? O sea, es que, claro, si hay un profesional de fácil acceso que no se meta con farmacología, es el fisio, o sea, tiene la herramienta y yo también lo digo desde la experiencia que a mí me están dando en la carrera, para realmente generar un efecto agudo de ese dolor. Y tiene una parte buena y una parte mala todo esto. Sí, claro. Bueno, es lo que hemos hablado también un poquito antes, ¿no? Siempre que acuden a ti y están buscando reducción del dolor, aunque indirectamente no lo hagan, ¿no? Pues lo hemos dicho antes, aunque no su objetivo principal no es que se le quite el dolor, es otro. Ahí tenemos que rebuscar un poquito más. Pero claro, si tú empiezas a trabajar con ellos y ellos no ven que se reduce su dolor de una manera aguda, al final es lo que pasa, ¿no? Pasamos de uno a otro, y si tú no eres capaz de proponer un sistema de trabajo, hacer consciente a la persona de que eso requiere un esfuerzo por su parte y también por la mía, pero tienes que involucrarlo a él en el trabajo para que, bueno, él favorezca eso, su autonomía, eso es muy importante. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Nos dedicamos únicamente a quitar el dolor o vamos un poquito más allá y a la vez que conseguimos que el dolor se vaya quitando, vamos trabajando con él para que su funcionalidad vaya mejorando a largo plazo y que ese dolor, si es que vuelva en el mayor tiempo posible. Yo creo que ahí es donde está la clave de esto. Claro, y que sobre todo con quitar el dolor es importante, cuando hablamos de educar al paciente, no estamos diciendo lo de te entrego una hoja de ejercicios para que hagas en casa, eso no es educar al paciente, lo que hay que educar es, cuando te quito el dolor el proceso no ha acabado, y esto no es un sacarte un dinero. Exactamente. Mira, aquí hay una persona que se llama Podólogos, que curiosamente es Adrián, es mi compañero y desarrollador del proyecto QTL, que él es podólogo y enfermero, él está trabajando ahora mismo en una residencia, para lo cual solicito a toda la audiencia que está ahí un fuerte aplauso para él a través de los iconos de interacción, para él y para Ángela, que son dos compañeros y amigos que están trabajando, ¿vale? Eso es importante, se están jugando la vida y eso hay que reconocérselo. Pero mira, él es podólogo, nos conocimos hace casi 3 años, es cuando empezamos a gestionar todo esto, y le voy a invitar a que entre el miércoles, la semana que viene con Manu Mosqueira, que es otro gran biomecánico, porque también me interesa la parte de que, claro, ya te conocemos a ti como podólogo en sistema integrado, pero como fisio, vamos a ver cómo un podólogo que muchas veces tiene ese problema con el tema de las plantillas, ¿no? La gente acude a ponerse plantillas para generar agudo, que sea capaz de explicarnos cómo a los entrenadores deben entender lo que es una plantilla y deben, gracias a todos por la intervención con los aplausos, ¿vale? Se lo merecen, os lo garantizo. Vale, entonces le lanzo el guante para que Adrián entre con nosotros. Sí, me parece eso muy interesante, porque incluso el resto de otros profesionales sanitarios, como somos nosotros los fisioterapeutas, tampoco conocemos realmente cómo puede influir, bueno, muchos de ellos, ¿no? Cómo puede influir realmente el buen uso de una plantilla o el trabajo de un podólogo en la recuperación de un paciente, ¿no? Es algo que lo que hemos hablado antes, ¿no? El tema de los egos aquí es muy fuerte y es algo que tenemos que aprender a convivir con él y saber llevándolos unos con los otros, que no queda otro camino. Manu, ¿alguna frase, alguna idea más que nos quieras transmitir para que vuelvas a jugar con tu nene? Que tenemos muchos días de cuarentena y nos volveremos a ver. Bueno, pues realmente que no nos quedemos únicamente con el trabajo pasivo y con el trabajo analítico, esa es mi principal idea, y que no tengamos miedo a saltar o a pasar del trabajo de camilla, trabajo más pasivo, a un trabajo más activo, que sin duda nuestros clientes, nuestros pacientes a largo plazo nos lo agradecerán. Pues Manuel, muchísimas gracias. Te dejo descansar ya. Leandro y tú sois papás y la verdad que, joder, me da cosa muchas veces quitaros
tiempo de estar con las familias, Bueno. ¿vale? Os agradecemos que estéis. Yo me quedo con la gente haciendo, nada, los 2-3 minutitos que nos queden más de live. Pues acaso hay alguna pregunta que queráis hacer sobre esta indicación o sobre los lives de la semana que viene, ¿vale? Y ya les vamos anticipando una cosa que hablamos ayer, ¿verdad? En el grupo de Qualis, que la gente yo creo que debería ir haciendo ese Zoom, ¿verdad, Manolo? Sí, yo creo que es interesante, sí. Vamos a dar que hablar con esos Zoom. Exacto. No pues, perder de vista el Zoom. Exacto. Manuel, muchísimas gracias, que tengas un grandísimo día. Gracias, un saludo a tu familia. Y gracias a todos por estar ahí. Un saludo. Bueno, chicos, pues 2 grandes profesionales hoy otra vez. La verdad que está siendo divertido esta semana de confinamiento. A mí no me gusta, fijaros, no me gusta llamarlo confinamiento. Yo lo llamo estar en casa. No sé si es porque cuando estuve en la universidad ya salí todo lo que tenía que salir al trabajar y ahora soy mucho más casero, pero sobre todo gracias a vosotros se hace mucho más ameno. Juanma, escribe zoom.us y ya ves lo que está. No vamos a desvelarlo, no vamos a desvelar el secreto, pero si está Nuño por ahí escuchando, mandará una sonrisita porque la verdad que el equipo de Qualis se está movilizando más todavía. Es decir, no solo tenéis minicursos gratuitos, no solo tenéis contenido, porque el equipo de Qualis está el equipo de Qualis Motus, que es a nivel nacional, pero luego cada una de las entidades, Fitness Tarot, Random Injuries, MQC, Health and Life RD, Raquel Hernández con MC Studio, nosotros con Qualis Training Lab, estamos generando contenido, casi tenemos una cadena de televisión montada que lo hablamos en los chats y nos reímos mucho. Desde las 7 de la mañana que empieza Ander con el primer entrenamiento, 9, 12, 5, 7 y 10 de la noche, tenéis capacidad para ver contenido. Entonces os lo tenemos que agradecer, nos estáis haciendo una cuarentena súper divertida, de ahí el hashtag cuarentena activa. Llevamos 50 minutos de live, chicos. Es que no sabía muy bien cómo hacer preguntas para dejar tiempo a los dos. Es que están llegando también... están llegando muchísimos a nivel personal, David. En tus exámenes de fisio tienes mucho conflicto entre tu conocimiento y temario académico. Juan, mis exámenes de fisio y mis exámenes de CAF. Claro que hay conflicto. Ten en cuenta que, como dijo Fernando Martín una vez, yo empecé la casa por el tejado. Tengo 43 que hago este año, si el coronavirus me lo permite, y llevo muchos años, solo hace 5 que empecé la carrera, pero es que los años anteriores, que tú también me conocías, no he parado de formarme, de leer, de tener investigación, de estar ahí. Son más de 10 años en formación, aparte, desde mucha evolución, y por lo tanto yo he tenido que estar teniendo conflictos, o sea, claro que sí. Juanma, claro que me explota. Mira, ¿ves? ¿Ves? Lo primero que hicieron fueron los pelos salir así volando, o sea que sí. ¿Estoy en el doble grado? Sí, Juanma, sí, estoy en el doble grado. Entonces, pues bueno, claro que hay conflicto, pero es que el conflicto es bueno porque te ayuda a organizar ideas y te ayuda a entender las cosas. A mí, estar en el grado me ha ayudado a entender la gente cuando tiene la frustración por saber mucho y cómo se les capta muchas veces con el efecto agudo. Haz esto y ¡buah! ¡Magia! Aprende este programa de entrenamiento y ¡buah! Muscular. Y ahora tómate estas proteínas y ¡buah! Es que salen con tanta ansia de conocimiento y tanta ansia de dar respuesta y de destacar que es normal que haya. Entonces, luego ellos tienen el conflicto. Yo ya lo tuve y ya me he acostumbrado a él. Más preguntitas, chicos. Si no, pues nada, ayer hicimos la recomendación. Voy a sacar mi base de datos de estudios, de artículos, ¿vale? Estoy abriendo el ordenador. Yo tengo alguna carpeta por aquí con estudios, ¿vale? Y sobre todo con... Vale. Ah, sí, uno de los estudios que hablamos en el desarrollo ayer con Antonio y demás, lo voy a poner ahora, ¿vale? Lo voy a poner ahora para que lo veáis. Yo os lo recomiendo leer porque es un estudio muy revelador. Mirad, es este, ¿de acuerdo? Periodos sensitivos para entrenar las habilidades motoras generales en niños y adolescentes. ¿Realmente existen? Es decir, este estudio lo que está poniendo, sin contar el final del estudio, lo que pone a la palestra es ese modelo del 2012 de entrenar las cosas. Mirad, ahora me pone que son 25 segundos antes de acabar. Ya lo tenéis, yo os recomiendo que lo leáis y que lo veamos entre todos si queréis en algún momento, ¿vale? Porque algunos lives me gustaría trabajar solo con vosotros, interactuando con vosotros y
metiéndose ahí para que hagáis preguntas, ¿vale? Os deseo un gran día. Seguid el contenido de Qualis, Qualis Motus, Qualis Training Lab y toda su gente, Ander, Nuño,